Hola a todos, buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan en otros lados. Hoy es jueves de prosa en el Ornitorrinco y tenemos dos invitadas especiales, las mismas que estaban el lunes, pero esta vez cambiamos de rol. Entonces, Catalina nos propone un texto de Amparo Dávila y Xochitl va a ser su interlocutora. El texto es El huésped y las dejo con ellas. Gracias, Nico. Gracias. Hola, Xochitl. Hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿y vos? Bien, también, muerta de calor. No sé dónde estén, pero yo aquí ya hago todos los mecanismos para no morir de calor. Sí, está duro. Está duro, ¿no? Y como está lloviendo, también, no sé, como que siento que es más bochornoso, pero bueno. ¿No? Sí, igual a mí me encanta que llueva. Sí, bueno, se agradece más en una ciudad como esta, Ciudad de México, que es como tan, ¿no? Contaminada, que sí está bueno, pero sí, para los ciclistas yo odio la época de lluvia, porque, o sea, como que tienes una hora límite para moverte, porque si no, ya sopa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero bueno. Bueno, podemos empezar presentándonos para quien no nos conoce. Yo soy Catalina, vivo en México, en la Ciudad de México, nací en Buenos Aires. Mi formación académica es de actriz, estudié la carrera de actuación en la Universidad Nacional de Argentina. Hice una película que se estrenó el año pasado, que se llama Noemí Gold. La produje y actué también. Fue una experiencia muy intensa, fue muy buena. La hice con un amigo que se llama Dan Rubenstein. Y ahora en México me dedico al trabajo editorial y a dar talleres de escritura creativa. Y a veces también de escritura sobre arte. Tengo una editorial con mi socia, que es Milagros Rojas, que se llama Amigas Íntimas, y editamos textos que hayan sido creados por artistas visuales. Y también tenemos una revista que se llama Revista Sentimental. Tenemos un Tumblr que sale todos los jueves y es sobre arte y actualidad. Por lo pronto creo que por mi parte es eso. Bueno, yo soy Xochitl, soy oaxaqueña, pero pues ya chilanga porque hace muchos años que vivo en Ciudad de México. Este año cumplí 18 años que llegué a vivir a Ciudad de México. Soy de formación historiadora del arte, pero bueno, siempre me interesaron los libros, ¿no? Y la literatura. Actualmente trabajo como directora en una fundación sin fines de lucro que hace diversos proyectos, todos enfocados a fomento a la lectura. Y entre los proyectos más grandes que hacemos está la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, y bueno, y también como nuestra hermana, ¿no? Digamos, es Editorial Almadía, hay muchas cosas como de fomento a la lectura que hacemos con Almadía directamente, ¿no? Entonces, eso básicamente es quién soy profesionalmente, ¿no? Súper. Bueno, para esta ocasión yo elegí Amparo Dávila primero y el cuento vino después. Y la elegí a ella porque, bueno, falleció el sábado pasado y la verdad es que yo no la conocía. Yo me relaciono con la literatura desde un lugar amateur, en el sentido como de amatorio y fanático. No soy una académica de las letras, sin embargo escribo y doy clases y lo hago desde un lugar como muy sentimental.
Y desde que llegué a México, porque yo crecí en México, eso me olvidé de contar, yo crecí en México y luego me fui a estudiar mi carrera en Buenos Aires, me quedé un tiempo allá y regresé hace 2 años. Y hace 2 años que estoy tratando constantemente de vincularme con la literatura mexicana, sobre todo para darla en mi taller, que también lo doy con mi socia Milagros Rojas. Y bueno, me enteré de la muerte de Amparo y inmediatamente empecé como a investigarla y pensé que esta ocasión sería una muy buena ocasión para hablar de ella y hacer como una especie de momento como de memoria a Amparo, que la verdad es que era una escritora fascinante, escribía terror. No hay muchas escritoras mexicanas que escribían terror. Sí hay escritores, hay uno muy famoso que de hecho reivindica muchísimo la obra de Amparo, creo que es como el que más he oído hablar de Amparo, que es Bernardo Esquinca, que lo publica Almadía, por cierto. Uh-huh. Pero, o sea, digamos que es una escritora que para su generación, o sea, Amparo nació en el 28, sí. Entonces básicamente sí es como única en su género, vaya, ¿no? O sea, sí, ay, Sari, espera. Es única en su género porque justamente había, digamos, no hay un punto de comparación de lo que desarrolló Amparo con otras autoras que estaban produciendo al mismo momento, ¿no? Entonces, sí. En ese sentido, yo siempre que la menciono, ¿no? Siempre digo que es como la abuelita del cuento de terror mexicano, ¿no? Porque si ahora hay autoras latinoamericanas en general, ¿no? Que están escribiendo como en este género, ¿no? El terror o el suspenso o el thriller psicológico, si lo queremos ver así, ¿no? Sí. Creo que ella ha sido una de las grandes autoras que lo exploró desde sus inicios, digamos, ¿no? Al menos en el contexto mexicano. Sí, totalmente. Sí, porque ella, bueno, nació en el 28 en Zacatecas, en un pueblo que se llama Pinos. Vivió su infancia ahí y cuenta unas cosas muy increíbles de su infancia que algunas vale la pena como traer acá porque ella, sobre todo porque la hace como hace como de ella una figura como bastante gótica, que es que parece que el pueblo Pinos de Zacatecas, yo no he ido, es un estado que me falta visitar. Es un pequeño pueblo minero que anterior, o sea, ahora ya no, pero antes había plata y oro, y había muy poquitos habitantes, un pueblo muy ventoso y frío, y ella vivía en la casa más grande del pueblo. Y junto a su casa estaba la casa de su abuelo, que parece que estaba llena de cosas increíbles como antigüedades, no sé, habla en un momento como de una virgen gigante de porcelana con ojos de vidrio, un espejo gigante, como muchas cosas que podríamos, no sé, sacar del mercado de la Lagunilla ahora. Y parece que su abuelo... ¿no? ¿Qué? Cachivaches, muchos cachivaches, ¿no? Muchos cachivaches, hermosa palabra además. Y parece que su abuelo vivía todo el tiempo con su ataúd, o sea, con el ataúd que él quería como, o sea, que lo entierren ahí, en una habitación contigua, que todo el tiempo como le prendía velas y tenía como su ataúd listo ahí adentro de su casa. Okay. Y bueno, Amparo como veía todo eso. Ella también, como otra cosa trágica que le pasó, es que fue la única que sobrevivió de sus hermanos, que algunas fuentes dicen que eran 3, otras dicen que eran en realidad solo 2 y que falleció un hermano. Y ella entonces como que habla mucho de recuerdos de su infancia como relacionados con la muerte por sus hermanos y también porque ella veía algo que también me pareció como muy notorio, que es que los cementerios quedaban lejos de su pueblo
y lejos también de los pueblos que estaban alrededor de su pueblo. Entonces, las personas viajaban con sus muertos en carreta para irlos a enterrar. Entonces ella veía todo esto, parece que casi diario desde su ventana. Bueno, después creo que a los 10 años más o menos se mudan a San Luis Potosí. Ella empieza a leer, su primera relación con la literatura es a través de la religión, que también pienso que es como una forma que puede causar horror o terror, como una impresión como bastante, bueno, una historia bastante gore, ¿no? Y como... ella... su primer libro de poesía, que se llama Salmos a la Luna, creo. Salmos bajo la Luna, lo publica en 1950 y está directamente, o sea, es como, está inspirado en los libros religiosos. O sea, ella dice como que ese libro está como directamente inspirado como en sus primeros contactos con la religión católica, que eran también como distantes, porque tampoco es que ella era muy religiosa, ¿no? Pero digo, está bueno, ¿no? O sea, creo que, o sea, retrata muy bien, ¿no? Como cómo fue la formación de Amparo, un poco, ¿no? Como creo que muchos de los mexicanos, al menos del siglo XX, ¿no? Que el acceso a la lectura y por tanto, o sea, el ejercicio de escritura era a partir, ¿no? de la iglesia, de la religión, vaya, ¿no? O sea, sí. Vamos, el 90% de la población, seguramente hasta los 90, era en su mayoría católico, ¿no? Entonces, en estados en donde justamente también es muy importante esto, que su contexto era de estados o ciudades que se dedicaban a la minería, porque incluso San Luis Potosí también es un estado que se ha dedicado a la minería, ¿no? Sí. Obviamente siempre como apegado al imaginario religioso, en donde ¿sabes? Como la gran protección, ¿no? Tiene que ver con las figuras religiosas y como los grandes accidentes, ¿no? O inconvenientes de la minería tienen que ver un poco como con lo diabólico, ¿no? Con el suspenso, con el temor, ¿no? Entonces sí creo que esos datos, digo, yo la verdad conozco muy poco como de su vida, conozco más de su obra que de su vida. Sabía, ¿no? Que había nacido en Zacatecas, ¿no? Pero sí o sea, sabes, ahora que lo platicas me hace mucho sentido, porque finalmente una de las cosas que ha hecho a Amparo tan conocida, al menos como en los contextos o gremios literarios, es justamente esta capacidad que con simpleza, ¿no? Con contextos muy domésticos, tener unas atmósferas súper tétricas, ¿no? O sea, digo, basta nada más el cuento que propusiste para la lectura, pues, ¿no? Sí. Eso. Sí, totalmente. Sí, porque además ella se muda a la Ciudad de México jovencita, y en San Luis Potosí parece que sí tenía una biblioteca muy grande y leía mucho, pero no es hasta después que ella empieza como que conoce a Alfonso Reyes, que como que la apadrina un poco, ella empieza a trabajar con él, creo que era su secretaria, y él queda como medio, no sé, parece como que medio se fascina con ella, como con sus pláticas y como con lo que ella como también propone. Y habla, como ella parece que siempre fue una fanática de la poesía, y se nota también como en sus formas, o sea, se nota que sí era una lectora ávida, ¿no? Porque sí sigue como o sea, sí es una escritora formal.
sobre todo en su poesía, ¿no? Como en sus cuentos para la época creo que sí eran bastante vanguardistas, ¿no? Totalmente. Pienso. Sí. De hecho, también creo que, bueno, sí, o sea, si bien es reconocida como por toda su producción de cuentos, digamos, de cuentos de terror, por así decirlo, ¿no? Es cierto que tiene una producción poética y también tiene, ejerció el periodismo cultural, ¿no? En este momento no recuerdo bien en qué periódico fue, pero ella escribió mucho nota periodística o sea, de lo que estaba pasando culturalmente, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, o sea, pues tenía era muy polifacética, pues, ¿no? O sea, y era como que con mucha precisión abordaba cada uno de los géneros, ¿no? Y justamente esto, a mí me parece maravilloso que pudiera ir como del terror a contar la anécdota de lo que está sucediendo culturalmente en el contexto mexicano. Me hace sentido porque, si mal no recuerdo, Alfonso Reyes también tuvo un cargo en secretaría, ¿no? Sí, exacto, como secretaría, ¿no? Entonces sí me hace sentido, ¿sabes? Como que también ella era de estas mujeres que, muy a pesar de vivir la vida doméstica, ¿no? Tenía como toda esta profesión, ¿no? Que abordaba, o sea, que muy compleja, vaya, ¿no? O sea. Sí. Bueno, parece que fue Alfonso Reyes el que la impulsó como a escribir en prosa. Como que ella, antes de conocerlo, no escribía tanto en prosa y él la incitó, le dijo algo así como que tenía que aprender a manejar la prosa, que ahí había como un reto para ella. Y ahí fue cuando creo que fue cuando empezó a escribir cuentos. Después, porque sus primeros libros, ella empezó a publicar desde 1950, y sus primeros libros son de poesía. Creo que Música Concreta es su primer libro de cuentos. Y luego Árboles Petrificados, que con ese gana el premio Javier Villaurrutia. Sí, el Javier Villaurrutia. En 1977, sí. Sí. Y hace rato, bueno, perdón. Hace rato es que tenemos un delay, ¿no? Tenemos un delay, por eso no nos podemos poner de acuerdo hoy. Vas vos, y después yo. Te decía que hace rato nos preguntaban, si era una escritora como famosa, ¿no? Y como si era, bueno, conocida, vaya, ¿no? Y si era como de estas escritoras que como que eran muy conocidas en lo nacional, pero que no habían salido al extranjero, ¿no? Y, o sea, yo sí creo que es una autora mucho de nicho, ¿no? Pero sí tiene una importancia reconocida, ¿no? Y eso es una cosa que no dijimos hace rato, pues, ¿no? Que sí ganó, ¿no? Al menos 2 premios muy importantes, ¿no? De la literatura en México, que es el Javier Villaurrutia, justamente, y otro es esta medalla que da Bellas Artes, que se la otorgaron en 2015, ¿no? Que, claro, es como ¿sabes? Como a los personajes de las artes, personajes destacados de las artes. Entonces, en ese sentido, en el contexto nacional, digamos que estaba bastante validada por el sistema de creadores, ¿no? Pero que eso no significaba que fuera muy conocida entre los lectores y que además fuera apreciada la potencia de su trabajo, ¿no? Claro. No, y es que además también ella, que esto es algo que a mí me parece interesante porque, no sé, pienso como en otros escritores que también me gustan y que también tienen como una conducta medio parecida, que es como una cierta intermitencia con la literatura. O sea, como que escriben, pero no todo el tiempo, por razones, no sé, diversas, ¿no? Y creo que
a Amparo le pasó algo así, y yo me pregunto si no ha sido, o sea, si no será eso lo que también la contuvo de ser como súper conocida como otras, no sé, tipo Elena Garro o Rosario Castellanos, que era contemporánea también. Bueno, Guadalupe Dueñas, que con Guadalupe Dueñas creo que es medio, bueno, yo creo que tampoco es tan conocida como quizás pienso que debería, pero quizás me equivoco también. Es una gran escritora mexicana, increíble, también casi de la misma generación que Amparo. Total. Y bueno, otra amistad de Amparo que también la apadrinó y fue la de Julio Cortázar, ¿no? Bueno, a ella la comparan mucho con Julio Cortázar y yo creo que sí tienen algo muy similar porque Amparo, y esto es algo de lo que quería hablar, como del terror que ella maneja, ¿no? Porque es un género de terror, no siempre igual, no todos sus cuentos son de terror. Ella también, no sé, le interesaba mucho la locura, le interesaba mucho el amor, la muerte, como los grandes temas. Y tiene varios cuentos de amor. Y tiene varios cuentos también que para mí son muy parecidos a Cortázar, como en esta cosa fantástica, como más, no sé, existencial. Hay un cuento, el cuento ese del espejo. ¿Lo leíste, el cuento ese del espejo? No. Es un cuento muy raro, como de un... Bueno, igual no quiero hablar de otro cuento porque ya tenemos un cuento central, entonces no creo que nos vamos a ver por las ramas. Pero bueno, lo que quería decir eran dos cosas. Primero que Amparo maneja un terror que es como más, está más cercano como a lo siniestro, como o sea, a la definición de lo siniestro, que es cuando lo conocido se te vuelve extraño. Uh-huh. Como ese atentado a la cotidianidad que te perturba. O sea, lo digo porque no es una literatura fantástica, o sea, no hay un monstruo tipo Cthulhu, no es o sea, en ese sentido como que no es Lovecraftiana, ¿no? O no es tipo, como no tiene una fantasía como de criatura fantástica, sino es más como un terror, un terror cotidiano, casi todas sus protagonistas son mujeres. Y otra cosa que quería decir que, como para hacer así como una breve como coordenada como a la actualidad, es que Mariana Enríquez, que es una de estas autoras latinoamericanas que está manejando el género de terror y que está como, no sé, súper en boga en este momento, creo que de hecho Anagrama liberó Las cosas que perdimos en el fuego, se puede descargar gratis, no sé si todavía, pero hasta hace unas semanas estaba gratis en internet. Ella también es periodista. Sí, así es. Entonces, como que también, bueno, a Mariana por lo menos sé por entrevistas y eso que sí le influyó muchísimo como su carrera de periodista en su carrera como escritora de ficción, ¿no? Y no sé cómo habrá sido con Amparo. Sí, mira, claro, ahora que lo mencionas, ¿no? Pues sí, o sea, hay muchas cosas que encuentras en el cotidiano, ¿no? Que podrían parecer, ¿no? Que o sea, esto que dices propio del género, ¿no? Que lo que hace digamos, terror, ¿no? Es que hay como una ruptura de lo lineal, ¿no? Como un inesperado, ¿no? Y que justamente una de las características que más y que está perfectamente reflejada en este cuento que propusiste, ¿no? Que tiene la literatura de Amparo, es que justamente hay una cosa que no nos dicen, ¿no? O sea, como una cosa que el lector tiene que imaginar o incluso como proponer qué es, ¿no? O sea, no sabes si es una presencia, no sabes si es un animal, no sabes si es, ¿no? O sea, como sí. Tú lo completas como, ahora sí que
como estén que ahí como tus lo locuras sientan. adentro, ¿no? Sí, porque también eso tiene como, para mí, uno de los grandes valores de la literatura de género es que apela al sentimiento, o sea, a la emoción pura, ¿no? Como hacerte sentir miedo, como horror, no sé. Y eso es como, no sé, para mí, a mí es como lo que más me atrae de la literatura de género, que es como esa capacidad como de sacarte del realismo, que es como el género que ganó, o sea, como el género en el, como, sí, para mí es como el género que ganó un poco, y ese espacio, como ese espacio que queda como en el lector a rellenar, justamente es un espacio que se evoca como a través de generar como una sensación y que después eso genera como, inevitablemente genera como un pensamiento que es otro, ¿no? Que no tiene que ver como con el lenguaje o con el, no sé, con el realismo. Entonces, Claro, para mí es interesante como el proceso mental que te puede generar una literatura de género, también la ciencia ficción, ¿no? Como que te ayudan a pensar también el presente o sensaciones que a veces no sabemos cómo codificar muy bien. No sé, también como te ayuda como mucho a explorar el miedo, ¿no? Que según el psicoanálisis es ignorancia. No sé. Sí, y bueno, concuerdo contigo totalmente, ¿no? Que la ficción, digamos, ¿no? Tiene una cosa que te ayuda como a completar tu historia, pues, ¿no? O sea, sí, tú lo llamas como realismo, ¿no? Que está más pegado a la no ficción y la ficción que finalmente es los géneros, el género de terror, el thriller psicológico, ¿no? A lo que voy es que creo que la importancia de la ficción, ¿no? Y esto, pues sí, se juega a muy nivel individual, es que te hace que entiendas cómo es una historia, ¿no? O sea, y que eso lo puedas reflejar en tu historia personal finalmente, ¿no? Y en ese sentido, pues esto que decías, ¿no? Que a Mariana Enríquez le ha servido mucho su experiencia como periodista, quizá sí, y es a lo que iba anteriormente, que a Amparo había quizá muchas cosas que le parecían como anecdóticas, graciosas, increíbles, ¿sabes? Que de alguna manera fueron construyendo pues este tipo de cuentos, ¿no? O sea, en ese sentido está bueno pensar, ¿no? Que, creo que perdí a Cata. Está bueno pensar que toda la experiencia profesional que puedes llegar a tener, ¿no? Forma los contenidos como escritor también, ¿no? O sea, digo, no es propio ni de Mariana Enríquez ni de Amparo Dávila, que hay muchos autores que con lo que hacen en el cotidiano terminan generando, ¿no? Su obra. Sí, claro. Así es que no escriben todo el tiempo, pues, ¿no? Porque obviamente nadie escribe todo el tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Me fui un segundo sin querer, perdón, pero es que estaba viendo los comentarios. Uh-huh. Ay, perdón, es que ya me moría de sed. No, y acá nos preguntan que por qué elegí El huésped. Elegí El huésped porque en realidad, o sea, es una anécdota un poco graciosa. Yo había elegido La señorita Julia, que es otro cuento, que es más sobre la locura. Hay muchos cuentos de ella en internet liberados por si no pueden conseguir sus libros o si les da curiosidad leerla más, no sé. Y hablando con Xochitl, como que el lunes nosotros hicimos un programa de poesía sobre Angélica Freitas
y el jueves íbamos a hacer juntas el de prosa, entonces yo le dije, pasó lo de Amparo, no sé qué, me gustaría como hablar de ella, elegí este cuento y ella me dijo, yo había pensado en ella, ya, antes, y había pensado en este cuento. Entonces me pasa el huésped y yo como que cedí ante el huésped porque me pareció como que era lo que había que hacer porque, no sé, cuando las cosas cuadran así y se completan, creo que es, no sé, es una señal o algo de que hay que seguir la corriente. Entonces, el huésped, digo, más allá de que me parece un cuento súper interesante y me parece un cuento que por lo que he leído de Amparo Dávila retrata muy bien su obra y es un cuento que me parece que está muy bien logrado y me parece tremendo, o sea, me parece que da mucho miedo, me parece que es muy, o sea, es muy enigmático, es como tiene como un misterio como muy, muy magnético, y es un cuento que está muy bien logrado. No sé qué opinan ustedes, lectores, pero a mí me gusta mucho. O sea, lo que yo no quería era como, y no quiero todavía, o sea, es como relacionar este cuento como, bueno, ahora ya es como que ya lo voy a decir y ya lo voy a relacionar, pero como a esta situación de confinamiento y el terror que puede como estar como circulando en el mundo en este momento, como no son cosas que yo como quisiera como relacionar, ¿no? Como para mí es como, estamos hablando de Amparo Dávila y del cuento del huésped y solo eso. Que si tienen presencias en su casa, pueden escribir un cuarto maravilloso como el de Amparo Dávila, por ejemplo, ¿no? Sí, o prender una velita. No, pero, ¿sabes? Ahora que lo tenemos que relacionar, o sea, si hay que como hacer este ejercicio, ¿no? De por qué leer este cuento en este momento en donde hay mucha gente que a lo mejor sí tiene pues ciertas, pues sí, ciertas situaciones de angustia mental, ¿no? ¿Por qué abordar el género de terror, ¿no? Cuando afuera, en la vida real, pareciera que todo está, o sea, o al menos, como lo habíamos conocido, muchas estructuras están, pues, o sea, se están desestructurando, ¿no? O sea, ¿por qué leer terror cuando, o sea, no necesito la ficción, ¿no? El terror está aquí todos los días, ¿para qué me subo a ese barco, pues, ¿no? Y creo que ahora sí es un poco lo que habíamos platicado desde el lunes, ¿no? O sea, sí, en realidad, toda esta producción artística, ¿no? O sea, de todas las formas de expresión, sí nos hacen más llevadera la vida, ¿no? Entonces, hay mucha gente, ¿no? Que en realidad es fanática del cuento de terror, ¿no? Digo, hay muchísima gente que le encanta el suspense, ¿no? Dijeran en España, y que lo pueden ver perfectamente en imagen, ¿no? Incluso con cosas súper gore, ¿no? Pero, y que en literatura, ¿no? Es el mismo sentimiento, pero que como ha sucedido tanto que la cultura visual pues está por encima, o más bien ha sido más mediatizada que la cultura escrita en ese sentido, pues sí hay cuentos como este que pareciera que nada más te vas a angustiar por angustiarte y que esa es la propuesta, ¿no? Pero pues en realidad, si lo hacen a través de algo visual, ¿por qué no hacerlo a través de algo también escrito? En donde en serio pues están todos los elementos, ¿no? O sea, todos los elementos para sentir, ¿no? Que hay cosas que no sabes hacia dónde van a ir y que dices, ay no, creo que quiero, y aparte es maravilloso que en un cuento tan pequeño, ¿no? Porque en realidad es pequeño, o sea, son 4 cuartillas, 5 cuartillas en donde dices, bueno, ¿qué hay? ¿Qué es? ¿No? ¿En qué momento nos van a decir qué es lo que está, qué es lo que llegó a la casa, ¿no? ¿Sabes? O sea,
Ahí nos están preguntando que quién es el huésped para nosotras. Y que nos dicen que por eso es importante interpretar el cuento para salir del terror y entrar en el entendimiento de lo que nos apanica. Sí, estoy de acuerdo. Y en ese sentido es como lo que hablábamos el lunes, ¿no? Un poco, ¿te acordás como sobre la lectura? Que vos decías que habías leído que una nota como que hablaba de que la lectura no era solamente entretenimiento porque pone como a... Bueno, esto también que decíamos recién, ¿no? Como te pone a rellenar con el pensamiento imágenes que son solo tuyas, ¿no? Al fin y al cabo. Ahí, perdón, es que me sí. está escribiendo Nico. Para mí, ¿quién es el huésped? No sé, yo lo pensé mucho, creo que igual sí el cuento se sostiene como en una fantasía, o sea, como muy de género, como en el sentido de que sí, o sea, hay muchas interpretaciones, pero también está como completo como es el cuento. No sé, yo en un momento como me preguntaba si no era como una metáfora para la maldad, o sea, me parecía muy sospechoso que el marido... Claro. No tuviera opinión sobre eso, ¿no? Y que la presencia de ese ser sea tan ominosa para las mujeres de la casa y los niños, ¿no? Y decía, bueno, ¿no será como no sé, la maldad que se desprendió quizás del marido o algo así, como una cosa como un monstruo? Porque también es muy caprichoso el comienzo, ¿no? Como que el marido trae un huésped a la casa, pero no te dice como, bueno, de quién es, nada, como... perdón, es que me distraen los comentarios. Entonces, no sé, como yo en un momento pensé que iba por ahí, como que era algo... Y me parecía interesante que las mujeres de la casa se ponían de acuerdo como para aniquilarlo. Total. Si yo tuviera que interpretar, sí, creo que tiene que ver algo como de la organización de la casa, ¿no? Y aquí voy a abonar o sea, yo no sé si, o sea, yo no le pondría, al principio, la primera vez que lo leí, creí que era un animal, se los juro. O sea, yo era chica cuando lo leí, entonces sí creí que era un animal. Y ya después, la segunda vez que lo leí, sí pensé que era como una presencia no de este plano, ¿no? Y la última vez que lo leí, que fue el año pasado, y ahí les voy a abonar a la anécdota, ahí entendí que más bien era como de otro orden ese huésped, ¿no? Y tiene que ver con estas cosas que uno acepta sin saber las consecuencias que tiene, ¿no? Y Cata lo pone como maldad, ¿no? Pero en realidad es como, sí, como desde estilos de vida hasta sistemas económicos, no sé, ¿no? O sea, es como en realidad puede ser mucho más interpretativo. Y entonces la anécdota aquí es que cuando Cata y yo estábamos ahí medias confundidas de o tú prosa o yo poesía o así, ¿no? Entre las cosas que yo pensé, justo había muerto la abuelita Amparo, ¿no? Hay un libro en Almadía, que es la compañía que editamos el año pasado, de Verónica Gerber, que justamente toma este cuento, ¿no? Para hacer una reinterpretación. Y, o sea, no les voy a contar demasiado, pero básicamente el cuento lo que hace es, sí, bueno, no es ejemplificar, es como, toma el recurso de el huésped, ¿no? O sea, de esta cosa que no sabemos muy bien qué es, a una compañía minera que llega a un pueblo justamente de Zacatecas o de San Luis Potosí, en este momento ya estoy confundida, y entonces justamente lo que hace es que
esta compañía minera, ¿no? Es el huésped, ¿no? Es esta cosa que llega con la promesa de dar trabajo, pero realmente lo que hace es fracking, explotación, explotar todos los recursos, no solamente naturales, sino también echa mano de dinámicas culturales que terminan como fracturando la comunidad de este pueblo, y ese es el huésped, ¿no? Entonces, en la interpretación de Vero Gerber, ¿no? Entonces, les digo, entonces cuando yo estoy ahí como diciendo, pues este o este otro libro, entonces también es por eso que elegimos el huésped, y por eso creo que es más compleja la interpretación que cada uno pueda dar, ¿no? De qué es el huésped. Sí, sí, porque sí, o sea, o sea, no sé, recién pensaba que sí es como muy alegórico, ¿no? O sea, la presencia de ese ser que no habla, que sin embargo eso adquiere como una presencia que es ominosa, como una minera. Me parece genial esa idea, la verdad, como de trasladar como este cuento que es casi como... ¿Qué? Lo que dice ilustra el cuento, pero es anecdótico y no está en el cuento. ¿Qué cosa? No, aquí yo me estoy refiriendo de el libro de Verónica Gerber, no del huésped. O sea, aquí estoy diciendo cuál es la interpretación de Vero Gerber de qué es el huésped, ¿no? Y el libro de Vero se llama La compañía. Sí. Entonces, en ese sentido, o sea, el libro de Vero básicamente es un libro que está ilustrado, es un libro ilustrado, eso no mencioné, y que tiene, o sea, que utiliza el recurso del texto del libro de El huésped, o sea, del cuento tal cual, y aparte ocupa una serie de fotografías que Vero toma en Zacatecas, y aparte utiliza otra pieza de Felgueres. Entonces, digamos que en ese libro conjunta como estos tres universos, y ella hace una interpretación de quién sería el huésped en su cuento de La compañía. Claro, y yo estaba diciendo que me parecía interesante esa traspolación, o sea, como trasladar la figura del huésped, que para mí es casi alegórica. O sea, podría ser, no sé, pensando como o sea, medio como en algo que se me acaba de ocurrir, pero podría hasta ser como una carta de tarot, o sea, como que podría ser como, no es una historia cortita, precisa, sobre un ser que viene como a cambiar no sé, una situación, como a poner en jaque y en juego como toda una dinámica de una casa que se reacomoda como a partir de esa intrusión. Que también lo del chupacabras no sé si es chiste o no es chiste, pero me parece como que también puede ser el chupacabras, o sea, en el sentido como eso como de leyenda o de ominosidad, o sea, como de esa presencia maligna que está sin estar, o sea, que se respira, que es lo que empieza a pasar con el huésped. Es posible que el huésped sea la desesperación de la dueña de casa que sufre una suerte de esquizofrenia. Pero en ese caso, ¿por qué Guadalupe? O sea, ¿por qué también la señora que vive con ella lo ve? No sé, digo, puede ser. Amparo Dávila estaba súper interesada en la locura, entonces también puede ser como una exploración a ese tema. No sé. Yo creo también que hay una parte como de la neurosis, ¿no? O sea, que muchas escritoras mujeres han ejemplificado, ¿no? Y aquí cuando me refiero a neurosis, o sea, me refiero como a estas obsesiones, ¿no? Al borde de la locura cuando se dan en espacios que están bajo tu control, ¿no? Y en ese sentido, pues Amparo, si vemos en este cuento específico, pues todo tiene que ver con el ambiente doméstico, ¿no? Como desde su jardín, ¿no?
su jardín, su patio central con sus así galerías y los cuartos, ¿no? Que es una casa típica mexicana, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? Como todos los cuidados de la casa para que esté en la mejor forma, digamos, ¿no? Y que las mujeres dedicadas totalmente como a mantener, ¿no? En esa mejor forma, porque pues esa era, digamos, su arquetipo era de la cuidadora, ¿no? De la que ponía su salud por encima de que todo estuviera brillante, vaya, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí creo que quizá ese huésped también tiene que ver, ¿no? Con estas obsesiones, neurosis o incluso enfermedades mentales que muchas personas pueden llegar a sufrir, pero en específico creo que ella lo retrata constantemente en las mujeres, ¿no? Y sí, quizá ahí sí esa interpretación puede ser muy válida para el tiempo también, ¿no? Sí, también creo que, no sé, acá mencionaban Casa Tomada, mencionaban La Intrusa. Sí. Creo que sí, totalmente, sobre todo Casa Tomada. Y también, o sea, era algo de la época, ¿no? Como un tema que para mí está ahí, como que la literatura y el psicoanálisis empiezan como a entrelazarse, como más o menos por esa época, y yo creo que sí tiene, y ahí más arriba pusieron una definición de siniestro, que yo no sé si la sacaron del diccionario, puede ser, que causa cierto temor o angustia. Yo me refería como más a la definición de siniestro que creo tiene más que ver con el psicoanálisis, que es como, es eso, ¿no? Es como cuando de pronto, que hay muchos cuentos también más de ciencia ficción que tratan ese tema de no sé, te abducen y te devuelven y sos igual, pero no sos el mismo. Como que eso es lo siniestro, ¿no? Como algo que parece que es igual o parece que tiene que ser normal, pero es completamente perturbador. Y creo que el huésped es o sea, es siniestro. También, no sé, hay un cuento de Lovecraft que se llama El extraño, que también es interesante porque ese cuento podría llegar a ser el revés del cuento del huésped. Porque es como si el huésped narrara, o sea, bueno, si el huésped no fuera, claro. En el cuento pero igual es maligno, ¿no? En el de Lovecraft no es maligno, pero hay como un giro al final que, nada, seguramente está en internet, si les interesa lo pueden leer, pero que también trata como este tema de lo siniestro, como esa distancia que siento que también es como la distancia que toma el terror a la realidad para llenarla como con terror, ¿no? Como con una perturbación hacia lo que ve o sucede, como todas las posibilidades de lo que puede ser. Después aquí dice otra de, ¿por qué la señora que vive con ella le da la razón? Porque no quiere que la patrona la eche. Bueno, después a mí lo que me gusta del huésped es la especialidad del cuento, la distribución de los espacios, la tradición colonial de estas casonas que hablan de un contexto histórico. Lo terrorífico es un territorio afuera de asentamientos urbanos. Sí, eso es algo que dice Amparo también en un momento, como en una entrevista que vi, que ella usa sus escenarios. Yo creo que un poco debe ser porque, no sé, su infancia la habrá marcado mucho y vuelve como a esos escenarios de pueblos como quizás más desolados o lugares como más fantasmales para recrear sus historias. La narradora, a ver, espera, dice, pero está también el sentimiento del marido que deja a la bestia y se va, una especie de doble destructor que controla todos los movimientos de las mujeres y los chicos. Sí, para mí el huésped tiene que, o sea, es algo que se le desprende, o sea, esa es mi interpretación, ¿no? Pero para mí sí es algo que se le desprende al marido. O sea, es algo que está linkeado sí o sí con el marido, porque él lo deja ahí. Entonces es como, y sí es cierto
como que el marido también tiene como esta presencia doblemente ominosa porque nunca está y tampoco se hace cargo como de su huésped, ¿no? Total. Y sí, y finalmente la protagonista o la narradora sí habla de que hay un sentimiento de infelicidad, ¿no? O sea, hay un descontento. Y cuando llega o cuando el marido trae esta cosa, lo que abona es a crear angustia, ¿no? A dar incluso miedo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no es como, uy, la señora se brotó, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, como, uy, casualmente ahora se brotó, ¿no? Sino que sí hay una participación y en ese sentido creo que Amparo es muy inteligente y aquí voy a volver como a recalcar en que ella, sus personajes de locura, sí los relaciona mucho con el espacio doméstico, con el espacio de la casa, ¿no? Y por eso creo que entiende muy bien, ¿no? Estos espacios de confinamiento cuando aún no haya ni una pandemia allá afuera, pues, ¿no? O sea, o estos espacios en donde la narradora se siente totalmente a merced de una cosa que fue traída desde afuera, pues, ¿no? Creo que eso es clarísimo, ¿no? Sí. Ahí hay un comentario sobre la filosofía heideggeriana. Sí, yo la verdad es que no, o sea, como que a mí no me atrae mucho ese pensamiento porque que también es un pensamiento que se relaciona como al concepto freudiano del eterno femenino, que es como ese eterno misterio femenino, que solo como, que para mí, no sé, es medio peligroso ese discurso en el sentido de que, no sé, o sea, el otro que es el hombre que se le relaciona con la razón y el orden, como que a mí esos pensamientos como tan binarios. Sí, binarios, totalmente. No sé, no me. A mí en lo personal, como que no me ayudan a interpretar en este caso. Ninguno. O sea, creo que son pensamientos que habrán surgido como en esa época porque, bueno, era como lo del momento y también como pues, el psicoanálisis también contribuyó como a ese pensamiento binario del género. Y o sea, no sé, hace rato sí hablaba del o sea, nada, todas las áreas tienen como sus temas interesantes, ¿no? Para cada quien. Como que a mí me interesaba como esa cosa del siniestro, del psicoanálisis, ahora no sé si estoy de acuerdo o si uso, o si todas las herramientas del psicoanálisis me sirven hoy en día para interpretar, no sé. Okay. Aquí hay otro que dice, la narradora dice que se sienta en el patio y disfruta del olor de las bugambilias, que no tienen olor. ¿Es eso un descuido de la narradora o una imagen poética o un guiño sobre la imaginación de la patrona a percibir esencias que no existen? Algún olor tienen que tener, ¿no? No tienen olor. Pues fíjate que el otro día yo contaba que las bugambilias, bueno, en Oaxaca se acostumbra a hacer la samaritana, ¿no? La samaritana, pues es este pasaje bíblico, ¿no? En donde una samaritana le da agua a Jesús, ¿no? Pero bueno, en Oaxaca se acostumbra que te dan agua todo el tiempo, ¿no? Y yo, o sea, sí creo que hay un olor a las de bugambilias que seguramente no son las flores, o sea, es más, ni siquiera lo sé, pero en mi imaginario la bugambilia está relacionada con una época del año y con unos ciertos olores del año y con el hecho de que hay aguas frescas regalándose en las calles de Oaxaca y en las puertas de las iglesias. Entonces, no sé si justamente es como para situar en una época del año el cuento, ¿no? O sea, ahora que ya lo pienso como más profundo, a lo mejor sí, no sé si tienen olor, o sea, en serio que nunca me he puesto a oler una bugambilia, pero para mí sí huelen a algo porque las relaciono con ese momento del año que siempre cambia de fecha, pero es el mismo mes, que es marzo, ¿no? Porque creo que es el cuarto
viernes de Cuaresma o algo así. Entonces, no sé, eso. La imaginación de la patrona. Este seguro fue Iván, estoy segura, porque... Ay, bueno, y también estaba, bueno, nos quedaba hablar de la película. De la película, sí. Sí, nos quedaba hablar de una película que Katy me compartió, que a mí me agobió muchísimo, porque aparte era claro, ¿no? O sea, como que un vocoder leía el guión de la película, ¿no? O sea, Sí. cuéntanos cómo se llama la película, que ya ni me acuerdo, porque yo nada más así de cuando le puse play y lo empecé a escuchar, yo dije, ay, no, qué horror de película, ni siquiera, o sea, es como solo el guión, solo, sí, lo que va apareciendo en imagen. Sí. Pero cuéntanos de la peli, Katy. Es una película del 70 o 60 y pico de Luis Alcoriza, que era un director nacido en España, pero exiliado por la Guerra Civil, y luego vivió toda su vida en México. Hizo una película que es bastante, como su película más conocida, es Mecánica Nacional, que es genial, si no la vieron. Y La Puerta es un mediometraje que a mí como que cuando yo leí El huésped pensé en La Puerta de la misma forma que pensé en el cuento El extraño de Lovecraft, porque es una fiesta como de gente bien que está en un living tomando algo, no sé qué, y de pronto atrás de una puerta alguien la abre y hay una presencia. Entonces, como que la presencia no habla ni se manifiesta, solo está como parada como al fondo de la puerta, y esa acción empieza como a reorganizar toda la fiesta, que empieza como a suscitar como pensamientos y discurso como en la fiesta, que es muy interesante como lo que empieza a pasar con los invitados y entre los invitados, ante la presencia como de ese extraño que nadie sabe quién es y que tampoco habla y que tampoco se acerca lo suficiente para que lo vean. Entonces como que en un momento como que hacen una barricada, pero tampoco están directamente amenazados. Es muy rara la película, pero no sé, a mí me recordó mucho al cuento y viceversa. Ya. Sí, también eso es lo que un poco habíamos hablado con Katy cuando ella me dijo de Amparo, sí vamos con Amparo en el jueves de prosa, es que ahora sí que como para transmitir la importancia de Amparo es que, pues, o sea, sí creemos que ha generado muchas influencias, ¿no? O que eso que ella hizo seguramente ahora es muy fácil de identificar, pero que en realidad cuando ella lo estaba haciendo o cuando lo estaba generando como obra literaria, ¿no? No estaba como tan pensado las repercusiones o influencias que iba a tener con otros creadores mexicanos, ¿no? Digo, nosotras no sabemos si este hombre, ¿no? Si este cineasta tiene influencia de Amparo o no, pero que en ese sentido sí podemos encontrar como una línea discursiva muy símil, ¿no? O sea, sí, eso. Sí. Sí, bueno, no sé si tienen otra pregunta. Aquí pusieron algo de lo siniestro como un huésped que interrumpe el orden doméstico gobernado por la patrona. Pues no está mal, ¿eh? La verdad es que sí creo que está buena esa interpretación. O sea, si fuera así como de qué va el huésped, ¿no? Así de lo siniestro como un huésped que interrumpe el orden doméstico gobernado por la patrona. Por una mujer, ¿no? Pero yo no sé, no, quizás es por el evento con el hijo de Guadalupe, que como que me hace pensar en otra cosa. Como no. Pero puede ser. Sí, es cierto.
Sí, porque aparte también hay una parte, si mal no recuerdo, en donde, claro, ¿no? Como que también con los niños tiene muy mala relación, ¿no? O sea, que ahí lo menciona, ¿no? Como muy mala relación con los niños. Entonces, sí, no sé si también tiene que ver como con la productividad o no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, también hay algo de los ojos amarillos también que a mí como que puede ser, como que te lleva como a pensar que es una persona alcohólica también, ¿no? O sea, como que te lleva como a pensar en deficiencia hepática. Totalmente. Entonces, como que para mí por eso estaba como más conectado como a una violencia, no sé, del marido, como si fuera la bestia del marido, o como algo así. Sí, ya. No sé. Pues sí, puede ser, ¿eh? Ahora que lo pienso. Sí, ¿no? Digo, en el contexto mexicano, ¿no? De provincia, el alcoholismo también es, digo, hasta nuestros días, yo que soy de provincia, sigue siendo uno de los problemas domésticos más fuertes, ¿no? Y más aterradores con los que se enfrenta una familia. Entonces, también puede ir por ahí, o sea, si lo pensamos, ¿no? Sí. Pero bueno, dice, eso justamente es lo que percibí. Pensé en las familias confinadas en un ambiente patriarcal violento. Sí, pues, sí, creo que el terror, ajá, como que eso, ¿no? ¿Cómo dejar de tenerle miedo a una cosa que no tenemos muchas certezas, ¿no? Pero que tenemos que vivir a veces con ello, pero cuando sí se puede, ¿no? Como parar esos ambientes, aunque generen, o sea, aunque sea, sí, aunque impliquen demasiadas acciones, ¿no? Pues tendríamos que como comunidad apoyar, ¿no? Esas, que no se siguieran reproduciendo, pues, esos escenarios, ¿no? Sí. Pero bueno, es complicado. Igualmente en este cuento, o sea, como volviendo al cuento, digo, es un cuento de terror y es terrorífico lo que pasa en el cuento, pero de alguna forma el enemigo pierde, ¿no? O sea, como que hay una organización dentro del hogar y lo encierran. Como Total. se encierra hasta que se muere, como ese ser. Digo, no estoy diciendo que esa es como pero bueno, no sé. Me parece interesante también eso. ¿Se trabó? Creo que Sochi se trabó. Bueno, al menos en mi compu. Yo creo que ya estamos.